Un viudo en apuros conoce a una novia por correspondencia que es rechazada por ser demasiado gorda. Luego le ofrece a Jake Harrison los puertos espaciales que odiaba. El ruido, las multitudes, el desfile interminable de especies alienígenas que pasaban rozándolo. Todo esto le puso la piel de gallina. 6 años después de establecerse en Frontier 9, todavía no se había adaptado a la cacofonía del comercio interestelar. Pero las semillas no crecían solas, y el intercambio agrícola galáctico solo las entregaba a terminales de puertos espaciales registrados. Pasándose una mano por su espeso cabello rubio, Jake revisó su manifiesto nuevamente. El envío de híbridos de trigo resistentes a la sequía fue fundamental. La supervivencia de su granja dependía de ello después del fracaso de la cosecha de la temporada pasada. A sus 35 años, con manos callosas y hombros ensanchados por años de trabajo manual, Jake formaba una figura imponente entre las diversas especies alienígenas que corrían por la terminal. Su camiseta gris ajustada le tensaba el pecho mientras levantaba la mochila. Entrega para Harrison Farm Dock 16, anunció el sistema automatizado. Jake gruñó en señal de reconocimiento y se giró hacia las bahías de carga. Fue entonces cuando la vio. Ella estaba parada sola cerca de la puerta de llegada de pasajeros, una isla desolada de quietud en medio de la bulliciosa terminal. Su piel era de un suave azul celeste que parecía brillar bajo las duras luces del puerto espacial. Un espeso cabello blanco caía en cascada por su espalda en una cola de caballo ordenada con mechones que enmarcaban un rostro que casi podría pasar por humano. Si los humanos tuvieran ojos un poco más grandes y piel azul. Esos ojos, actualmente bordeados de lágrimas, eran del color violeta más profundo que Jake había visto jamás. A su lado había 2 grandes maletas y vestía lo que parecía ser una sencilla camisa oscura y un delantal claro, vestimenta estándar para los contratos de servicio doméstico. Jake había visto suficientes novias por correspondencia pasar por el puerto espacial como para reconocer las señales, la anticipación nerviosa, la ropa formal, el equipaje excesivo. Pero nunca había visto uno abandonado. A pesar de su mejor criterio, Jake se encontró cambiando de rumbo. Al acercarse, notó cómo ella intentaba recomponerse, rápidamente, enjugándose las lágrimas con dedos azules que temblaban levemente. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz más ronca de lo previsto. Ella se sobresaltó y sus ojos violetas se abrieron de par en par. Sí, estoy bien, respondió en un inglés sorprendentemente bueno, aunque su acento se reducía en lugares desconocidos. Solo esperando. Jake se movió incómodo. He estado esperando mucho tiempo. Su hombro se desplomó ligeramente. 3 horas. Tu patrocinador no aparece. Un destello de dolor cruzó su rostro antes de enmascararlo con una sonrisa forzada. Él vino. Él vio. Él se fue. La mandíbula de Jake se tensó. Izquierda. Así como así. Ella asintió, mirando sus manos. Él dijo, no estaba tan gordo como decían. Jake parpadeó, observando su figura. Tenía curvas para los estándares humanos, ciertamente no la complexión esbelta que apreciaban muchas de las especies alienígenas de Frontier 9. Pero de ninguna manera lo que él considera sobrepeso. En todo caso, se veía saludable, robusta, real. Eso es dijo antes de poder detenerse. Su cabeza se levantó de golpe y esos ojos violetas se abrieron de nuevo. ¿Indulto? Perdón. Solo quería decir. Jake volvió a pasarse una mano por el cabello, un hábito nervioso de la infancia. Es terrible hacerle eso a alguien que ha viajado a través de estos sistemas estelares. Ella se encogió de hombros, un gesto muy humano que parecía extrañamente apropiado. No tengo billete de regreso, dijo la agencia. No hay reembolsos. ¿Cómo te llamas? Jake preguntó. Liri, respondió ella. Liri Naven del colectivo Asurio. Jake había oído hablar de los Asurans, una especie humanoide conocida por su adaptabilidad y habilidades domésticas.
Eran populares como compañeros en los mundos fronterizos debido a su compatibilidad con la biología humana y su naturaleza generalmente agradable. Soy Jake Harrison. Tengo una granja a unos 30 km de aquí. Leary asintió cortésmente, claramente preguntándose por qué este hombre humano todavía le estaba hablando. Jake se sorprendió a sí mismo con sus siguientes palabras. Mira, no sé cuáles son tus planes ahora, pero si necesitas un lugar donde quedarte mientras resuelves las cosas, tengo una habitación libre. Su expresión pasó de la sorpresa a la sospecha. ¿Por qué ofrecerías esto? Fue una pregunta justa. Jake no era conocido por su caridad o sociabilidad. La mayoría de la gente del pueblo lo conocía como el viudo tranquilo y reservado, el hombre que había llegado a Frontier 9 para escapar de recuerdos demasiado dolorosos para enfrentarlos en la tierra. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Sin condiciones. Puedes ayudar en la granja si quieres ganarte el sustento, pero no es obligatorio. Solo hasta que descubras tu próximo movimiento. Leary lo estudió por un largo momento, esos ojos violetas parecían mirar directamente a través de él. Finalmente, ella asintió. Acepto tu oferta, Jake Harrison. No seré una carga. Nunca dije que lo serías, respondió Jake, agachándose para agarrar una de sus maletas. Mi transporte es por aquí. Deberíamos ponernos en marcha si queremos regresar antes de que oscurezca. Mientras caminaban por la terminal, Jake no pudo evitar notar las miradas curiosas que se dirigían hacia ellos. Una novia de la orden masculina áurea y un granjero humano formaban una pareja inusual, incluso en un mundo fronterizo donde las alianzas extrañas eran algo común. El viaje de regreso a la granja fue mayoritariamente silencioso, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Lear sobre la flora local que pasaban. Jake encontró su curiosidad refrescante. La mayoría de los colonos se quejaron del duro paisaje de Frontier 9, pero Larry parecía genuinamente fascinado por la vegetación de tonos rojizos y las lunas gemelas que comenzaban a aparecer en el cielo de la tarde. Y cuando coronaron la última colina y apareció a la vista su granja, una modesta casa prefabricada con varias dependencias y 20 hectáreas de tierra cultivada, Jake sintió una inesperada punzada de vergüenza. No era mucho comparado con las relucientes torres del colectivo Azuran que había visto en los videos promocionales. No es nada elegante, dijo anticipadamente. La mirada de Lear recorrió la propiedad, contemplando los campos, el pequeño huerto y la casa con su amplio porche. Es un día pacífico, dijo finalmente. Me gusta. Algo en el pecho de Jake se aflojó ante sus palabras. Por primera vez desde que llegó al puerto espacial, sintió que la tensión en sus hombros disminuía. Bueno, dijo, deteniendo el transporte. Bienvenido a Harrison Farm. Jake se despertó antes del amanecer como siempre lo hacía. Por un momento, se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos desconocidos de otra persona moviéndose por su casa. Habían pasado 3 años desde la muerte de Sarah. 3 años de despertar al silencio. Se puso su ropa de trabajo y se dirigió a la cocina, donde encontró a Leary ya despierta. Ella estaba de pie frente a la estufa, con su cabello blanco atado hacia atrás, vistiendo la misma ropa del día anterior. Te levantaste temprano, dijo Jake, sobresaltándola. Leary se giró, con una espátula en la mano azulada. En Azoria, nos levantamos con el amanecer. Espero no haberte despertado. No, siempre me levanto a esta hora. Jake se acercó a la cafetera, muy consciente de cómo se las arreglaban en la pequeña cocina. No tenías que cocinar. Quería hacerlo, señaló un plato de lo que parecían huevos revueltos, aunque tenían un inusual tono morado. Encontré huevos en tu refrigerador y le añadí especias de misura de mi equipaje. Espero que sea aceptable. Jake dio un mordisco tentativo y se sorprendió por el sabor agradable y ligeramente dulce. Está bueno. Diferente, pero bueno. Comieron en un silencio cordial, mientras el sol naciente proyectaba largas sombras sobre la cocina.
Jake no pudo evitar notar cómo la luz de la mañana se reflejaba en el cabello de Larry, dándole una cualidad casi luminiscente. «Me gustaría ver tu granja», dijo Leary mientras terminaban de desayunar. «Quizás pueda ayudar». «Ayuda». Jake asintió, extrañamente complacido por su interés. «Necesito revisar el campo del este hoy. Los sensores de suelo muestran lecturas anormales». Afuera, el aire era fresco y fresco por la mañana. Jake guió a Leary hacia los campos del este, explicándole su operación agrícola mientras caminaban. Se había establecido en la frontera 9 tras la muerte de Sarah, usando su pensión militar para comprar tierras en este mundo recién terraformado. La colonia necesitaba producción de alimentos, y Jake necesitaba un propósito. Estos híbridos de malezas deberían ser más resistentes a la química del suelo local, explicó Jake, mostrándole a Larry las plántulas que plantó la semana pasada. Pero algo no está bien. Leary se arrodilló junto a una hilera de plantas. Su ceño se frunció en señal de concentración. Sus dedos tocaron suavemente las hojas amarillentas. «Estas plantas están enfermas», dijo simplemente. «Sí, ya me lo imaginaba». Jake se acuclilló junto a ella, lo suficientemente cerca para captar su olor. Algo así como canela y lluvia. «La pregunta es, ¿por qué? ¿Puedo?», Leary preguntó, señalando una planta. Ante el asentimiento de Jake, arrancó con cuidado una plántula y examinó sus raíces. «En Asoria, estudié ciencias botánicas antes». Su voz se fue apagando y luego continuó con más firmeza. «Las raíces muestran signos de infección parasitaria». Y Jake frunció el ceño. «El suelo fue esterilizado durante la terraformación». «Quizás no del todo». Larry se quedó allí, sacándose la suciedad de las manos. «O quizás algo ha evolucionado». Pasaron la mañana examinando plantas en todo el campo, recolectando muestras para el modesto equipo de laboratorio de Jake. Mientras trabajaban, Jake se encontró observando a Leary más que a las plantas. La forma en que se movía con cuidadosa precisión, la expresión seria de su boca cuando se concentraba, la sonrisa ocasional cuando descubría algo interesante. Al mediodía, confirmaron la sospecha de Lear. Algún tipo de parásito fúngico estaba atacando los sistemas de raíces del trigo. El equipo de Jake no era lo suficientemente sofisticado para identificarlo completamente. «Necesito llevar muestras al centro agrícola de la colonia», dijo Jake mientras regresaban a la casa para almorzar. «Es un viaje de mediodía». «Te acompañaré», dijo Leary, y luego dudó. «A menos que prefieras ir sola». «No», dijo Jake, quizás demasiado rápido. «Agradecería la compañía». Después de un almuerzo rápido, cargaron las muestras en el transporte de Jake. El viaje al centro de la colonia fue diferente al de ayer. Más fácil, lleno de conversaciones sobre técnicas agrícolas, diferencias botánicas entre la Tierra y Aurora, y los desafíos de la vida en la frontera. «¿Por qué viniste a la frontera 9?», preguntó Jake mientras pasaban por ondulantes colinas de hierba rojiza. «Me refiero a una novia. Claramente tienes habilidades educativas». Larry guardó silencio un momento. «Los auroranos valoran la compañía. En mi mundo, permanecer sin vínculos después de cierta edad es difícil y hay más mujeres que hombres». Miró por la ventana. El programa de emparejamiento interespecies ofrecía la oportunidad de ser la novia por correspondencia de alguien. Para encontrar un propósito, corrigió con suavidad. Para pertenecer a algún lugar. Jake guardó silencio, impresionado por cómo sus palabras reflejaban sus propias razones para venir a este mundo fronterizo. En el centro agrícola, presentaron las muestras para su análisis. El técnico, un humano delgado llamado Ellis, frunció el ceño al observar los especímenes. «Parece Fusarium terrano, pero eso es imposible. Nada terrestre debería sobrevivir en este suelo sin modificaciones». Miró a Larry con curiosidad mal disimulada. «Tu amiga tiene buen ojo. Se quedará en mi granja un tiempo», dijo Jake, sin molestarse en dar más detalles. Al salir del centro,
Jake notó cómo Larry dibujaba escaleras de los colonos, algunos curiosos, otros con desaprobación. Frontera 9 tenía su cuota de parejas de especies internas, pero seguían siendo lo suficientemente inusuales como para llamar la atención. ¿Te molesta?, preguntó Leary en voz baja mientras regresaban al transporte. «¿Que te vean conmigo?», Jake consideró la pregunta. «No», dijo finalmente. «¿Te molesta? Que te vean conmigo». Los labios de Leary se curvaron en una sonrisa. «No. Todo lo contrario». Algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento de la creciente atracción que había estado latente desde su primer encuentro. Jake se encontró estudiando la curva de su mejilla azul, preguntándose si su piel se sentía tan tranquilo como parecía. El viaje a casa estuvo cargado de una tensión tácita. Sus manos se rozaron cuando Jake le entregó a Larry una botella de agua, y ninguno se apartó de inmediato. La conversación fluyó con fluidez, interrumpida por momentos de cómodo silencio y miradas fijas. Al acercarse a la granja, el sol poniente lo bañaba todo con una luz dorada. Jake aparcó el transporte y se sentaron un momento, sin hacer ademán de irse. «Gracias», dijo Leary en voz baja. «Por todo». Jake se giró hacia ella, sin palabras, cuando sus miradas se cruzaron. Sin pensarlo, extendió la mano y le colocó un mechón de pelo blanco detrás de la oreja, rozando su mejilla con los dedos. Lear contuvo la respiración y sus ojos violetas se abrieron ligeramente. El momento se prolongó entre ellos, frágil y eléctrico. «Deberíamos entrar», dijo Jake finalmente, con la voz más áspera de lo previsto. Leary asintió, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente, ambos atrapados en la atracción gravitacional de lo que sea que se estaba formando entre ellos. Algo inesperado y potencialmente maravilloso. 3 días después de su visita al centro agrícola, la comunidad de Jake recibió un mensaje entrante. El rostro de Ellis apareció en la pantalla, con expresión sombría. «Harrison, tenemos un problema. Ese hongo que trajiste está diseñado. Una cepa modificada de Bucerium terrano diseñada para atacar cultivos compatibles con humanos. Tenemos informes en 3 mundos fronterizos, todos suministrados por Galaxy Corporation». Jake frunció el ceño. «Ellos suministraron mi cargamento». «Exactamente. La autoridad colonial está iniciando una investigación, pero llevará tiempo. Mientras tanto, pongan en cuarentena los campos afectados y no planten más semillas». Tras terminar la llamada, Jake encontró a Leary en el invernadero donde había estado experimentando con tratamientos de suelo. La luz de la mañana se filtraba a través de los paneles transparentes, proyectando sombras moteadas sobre su piel azul mientras se inclinaba sobre una hilera de plántulas. «El hongo fue diseñado», dijo Jake sin preámbulos. «Alguien en Galaxy está distribuyendo producto contaminado». Leary se enderezó, sacudiéndose la tierra de las manos. Deliberadamente. Ellis cree que sí. Demasiado sofisticado para ser accidental. Jake explicó lo que Ellis le había dicho, observando cómo la expresión de Leary cambiaba de preocupación. «O determinación. Quizás pueda ayudar», dijo. «En Aurora, nos enfrentamos a ataques agrícolas similares durante las disputas territoriales. Antes me especializaba en contramedidas». Dudó. Antes de que decidiera irme, había algo en su voz, un indicio de una historia no contada, pero Jake no insistió. Todos en la frontera habían fallecido. Preferían no hablar. Sus propias razones para dejar la tierra tras la muerte de Sarah no eran algo que compartiera fácilmente. «Muéstrame lo que sabes», dijo en cambio. Pasaron el día en su pequeño laboratorio, Leary demostrando técnicas para aislar y neutralizar el patógeno. Jake se distraía repetidamente con su proximidad, el roce de su brazo contra el suyo mientras trabajaban juntos, el tenue aroma dulce de su piel, los gráciles movimientos de sus dedos azules mientras manipulaba el equipo del laboratorio. Al acercarse la noche, prepararon la cena juntos,
moviéndose por la cocina con una facilidad que desmentía su corta relación. Jake abrió una botella de whisky Prellers, uno de sus pocos lujos, y sirvió 2 vasos. 2 asociaciones improbables. Él, dijo, levantando su copa. Leary sonrió, y su expresión transformó su rostro, descubriendo caminos inesperados. El whisky tuvo un efecto en Larry más fuerte de lo que Jake esperaba. Una sola copa dejó sus mejillas sonrojadas, con un azul más intenso, y sus ojos violetas brillando con una vivacidad intensificada. Le contó historias de Azora, sus ciudades flotantes y bosques bioluminiscentes, y le hizo un sinfín de preguntas sobre la Tierra. ¿Cómo era?, preguntó Larry en voz baja tras un silencio cómodo. ¿Tu esposa? Jake se puso rígido, sorprendido por la pregunta. Pocas personas en la frontera 9 se atrevían a preguntar por Sara directamente. ¿Cómo lo supiste? La forma en que a veces miras a la nada. La marca del anillo en tu dedo. La mirada de Lear era dulce. El dormitorio extra con cosas femeninas que nunca movías. Jake removió el líquido ámbar en su vaso. Sara era vibrante, una botonera. Ella fue quien me enseñó sobre agricultura. Respiró hondo. El cáncer se la llevó hace 3 años. Siento mucho tu pérdida, dijo Leary, cubriendo la mano de él sobre la mesa. Su piel era más cálida de lo que esperaba, ligeramente texturizada como gamuza fina. ¿Y tú?, preguntó Jake, sin apartar la mano. Mencionaste que elegiste dejar a Zora. La mirada de Leary bajó. No era adecuada. Mi tipo de cuerpo se considera poco atractivo para los estándares azorianos. Demasiado redondo, demasiado suave. Su mano libre señaló vagamente sus curvas. Y cuestionó cosas que no debería haber cuestionado. ¿Qué cosas? Nuestros programas de ingeniería biológica, la ética de ciertas prácticas. Se encogió de hombros. Se volvió más fácil irse que seguir luchando. Jake se encontró observándola, la plenitud de su figura que los humanos considerarían abundante. Femenina, la inteligencia en sus ojos, la serena fuerza en su porte. Su pérdida, dijo simplemente. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa, y algo eléctrico pasó entre ellos. Jake fue plenamente consciente de su mano aún cubriendo la suya, del suave sonido de su respiración, de cómo la luz de la cocina iluminaba los reflejos plateados de su cabello blanco. Jake, dijo en voz baja. En Aurora, cuando 2 personas comparten atracción, es costumbre, la alarma de seguridad sonó, rompiendo el momento. Jake se puso de pie al instante y se dirigió al sistema de monitoreo que estaba junto a la puerta. El sensor perimetral mostró un vehículo que se acercaba rápidamente y sin luces encendidas. Alguien viene, dijo mientras tomaba el rifle que tenía montado junto a la puerta. Y no se anuncian. Leary se acercó a la ventana y miró con cautela a través de las persianas. 3 figuras armadas. El entrenamiento militar de Jake entró en acción. Ahora, puerta trasera. Salieron por la entrada trasera justo cuando el vehículo se detuvo frente a la casa. Desde su posición detrás del cobertizo de equipos, vieron emerger 3 figuras con equipo de combate oscuro. 2 arianos y un deniviano, todos con rifles de pulso. Mercenarios corporativos, susurró Jake. Galaxy debe estar limpiando cabos sueltos. Registrarán las dependencias, dijo Leary con voz notablemente firme. Jake asintió. Necesitamos llegar al transporte. Es nuestra única salida de aquí. El transporte estaba estacionado detrás del granero, a 30 metros de terreno abierto. Jake calculó sus probabilidades. No es bueno, pero es mejor que estar acorralado. Quédate cerca de mí, dijo, agarrando su rifle. A mi señal. Corre hacia el granero. No te detengas por nada. Leary asintió, con sus ojos violetas decididos. Cuando los mercenarios entraron en la casa, Jake y Larry hicieron su movimiento, corriendo por el espacio abierto entre los edificios. Estaban a medio camino del granero cuando se oyó un grito.
Pulsos de energía silbaron junto a ellos, quemando el suelo a sus pies. Jake devolvió el fuego, obligando a los mercenarios a ponerse a cubierto. Llegaron al granero, agachándose en su interior sombrío. Jake condujo al LRA hacia la salida trasera donde esperaba el transporte. ¿Sabes conducir?, preguntó. Sí. Bien. Cuando lleguemos al transporte, conduce tú. Los mantendré ocupados. Larry lo tomó del brazo, su expresión feroz en la penumbra. Jake, si pasa algo. No la dejó terminar. Impulsivamente, la atrajo hacia sí y la besó. Una breve y fuerte presión de labios que contenía todo lo que no podía decir. Su boca era más suave de lo que había imaginado, con un ligero sabor a whisky y a algo dulcemente extraño. Cuando se separaron, sus ojos estaban amplia, pero una pequeña sonrisa curvó sus labios. Eso es muy similar a la costumbre aurorana. Me alegra saberlo, dijo Jake, devolviéndole la sonrisa a pesar del peligro. ¿Lista? Ella asintió y juntos irrumpieron por la puerta trasera del granero hacia el transporte que los esperaba y el futuro que les esperaba. El transporte rugió en la noche, con los faros apagados, guiado únicamente por el conocimiento del terreno de Jake y la tenue iluminación de las lunas gemelas de Frontier 9. Leary agarró los controles con fuerza, sus nudillos azules casi blancos por la tensión mientras conducía por los accidentados caminos secundarios. 2 kilómetros más adelante, hay un asentamiento, dijo Jake, manteniendo su rifle apuntando por la ventana. Coopertovn, una pequeña comunidad de granjeros independientes. Estaremos a salvo allí. ¿Estás seguro?, preguntó Leary, mirándolo. Tom Cooper sirvió conmigo en el conflicto de Próxima. No nos rechazará. El asentamiento parecía un conjunto de luces enclavado en un valle poco profundo. A diferencia de la aislada granja de Jake, el pueblo de Cooper constaba de unas 20 granjas dispuestas en un círculo aproximado alrededor. Una zona común central. Una valla perimetral defensiva rodeaba toda la comunidad. Al acercarse a la puerta principal, Jake activó el comunicador. Tom, soy Jake Harrison. Necesitamos refugio de emergencia. Tras un momento de estática, una voz áspera respondió. Harrison, ¿qué demonios haces fuera a estas horas? Mercenarios corporativos atacaron mi granja. Galaxia. Están limpiando las pruebas de su producto contaminado. Una pausa. Las puertas se abrieron. Ven directo a la casa principal. La puerta se deslizó a un lado y Larry entró en el asentamiento. Varias figuras armadas emergieron de los edificios, vigilándolos a su paso. Jake notó con aprobación que Cooper aún mantenía un estricto control de seguridad. Aparcaron frente a una gran estructura prefabricada en el centro del asentamiento. Tom Cooper esperaba. Un hombre corpulento, con barba entrecana y la mirada atenta de un veterano. Su mirada se dirigió inmediatamente a Larry, luego a Jake con una ceja levantada. Soy Larry Naveen, dijo Jake al salir del transporte. Ella está conmigo. Tom asintió, sin hacer ningún comentario sobre la inusual pareja. Tenemos mucho de qué hablar dentro. La casa principal sirvió como centro comunitario de Cooper Town. Una gran sala común estaba llena de alrededor de una docena de personas, en su mayoría humanos, con algunas especies aliadas mezcladas. Todos miraron hacia arriba cuando Jake y Larry entraron. La mayoría recibimos el mismo envío de semillas que ustedes, explicó Tom, indicándoles que se sentaran en una mesa grande. Las primeras cosechas empezaron a fallar hace 2 semanas. Luego recibimos noticias de otros asentamientos que experimentaban el mismo problema. Una mujer de piel curtida y ojos penetrantes. La esposa de Tom, Maya, colocó tazas de té caliente frente a ellos. 3 familias ya abandonaron sus fincas. No podemos sobrevivir sin una cosecha. Es deliberado, dijo Jake, explicando lo que Ellis le había contado sobre el patógeno modificado. La sala estalló en murmullos furiosos.
Tom levantó una mano para pedir silencio. Ya lo sospechábamos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y qué hacemos al respecto? Liri, que había permanecido callada hasta ahora, habló. En Aurora, nos enfrentamos a ataques similares. La guerra agrícola es eficiente, menos obvia que la acción militar, pero igualmente devastadora para los asentamientos fronterizos. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Jake notó cómo se enderezaba bajo el escrutinio, su voz adquiriendo más seguridad. Me especializo en contramedidas. Con el equipo adecuado, creo que puedo desarrollar un tratamiento para neutralizar el patógeno. ¿Dices que puedes salvar nuestros cultivos?, preguntó Maya, con la esperanza reflejada en su voz. No los que ya están infectados, aclaró Liri. Pero puedo crear un tratamiento para el suelo para proteger las nuevas plantaciones y evitar una mayor propagación. Tom miró a Jake. ¿Confías en ella? Con mi vida, respondió Jake sin dudar, sorprendiéndose con la seguridad en su voz. Tom asintió lentamente. Tenemos un laboratorio comunitario, equipo básico, pero podría ser suficiente. Necesitaré muestras de diferentes zonas afectadas, dijo Liri, y acceso a tu base de datos agrícola. Lo tendrás, prometió Tom. Por ahora, ambos necesitan descansar. Tenemos una cabaña que pueden usar. La cabaña resultó ser una pequeña unidad prefabricada en el extremo este del asentamiento. Una habitación con una cama, una pequeña cocina y un baño. Jake dudó en el umbral, consciente de repente de las implicaciones. «¿Puedo dormir en el suelo?», ofreció cuando la puerta se cerró tras ellos. Liri se giró hacia él. Sus ojos violetas reflejaban la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de significado. Jake se encontró acercándose a ella, atraído por algo que no podía nombrar. No, admitió. Eso no es lo que quiero. Su mano azul se levantó para tocarle la cara, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con suave curiosidad. En Aurora, la intimidad física se considera una progresión natural del respeto y la atracción mutuos. Es diferente para los humanos. Jake la atrapó, mano en la suya, llevándose la palma a sus labios. No tan diferente. Bien, susurró, acercándose hasta que sus cuerpos casi se tocaron. Porque te he respetado desde el primer momento, Jake Harrison, y mi atracción solo ha crecido más fuerte. La confesión, pronunciada con tanta honestidad, fue la quinta esencia de la cautela. Sin juegos, sin pretensiones, solo la verdad abiertamente. No me había sentido así desde Sara, dijo Jake, con la voz ronca por la emoción. No creía poder. Sin embargo, aquí estamos, dijo Liri, con una pequeña sonrisa en los labios. Aquí estamos, asintió Jake y finalmente acortó la distancia entre ellos. Su segundo beso fue diferente de la apresurada presión de labios en el granero. Esto fue exploración, descubrimiento, el encuentro de dos mundos diferentes, encontrando una armonía inesperada. Su boca era cálida contra la suya, dócil pero receptiva, de maneras a la vez familiares y emocionantemente extrañas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Jake apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás segura de esto? De nosotros, Sí. Las manos de Lir se deslizó por su pecho, sintiendo el rápido latido de su corazón. Nunca he estado más seguro de nada. Se acercaron a la cama juntos, conociendo el cuerpo del otro con asombro y ternura. Jake descubrió que la piel azurana se sonrojaba de un azul más intenso por la excitación, que el cabello blanco de Lir brillaba tenuemente en la oscuridad total, que las curvas que su propia especie podría considerar imperfectas encajaban a la perfección en sus manos. Después, yacían entrelazados, Jake trazando patrones en su hombro azul mientras ella se acurrucaba contra su pecho. En una cultura surana, murmuró Larry soñoliento. La unión física se considera el comienzo de un vínculo.
Aún no es un compromiso, pero es una posibilidad. Jake la rodeó con el brazo. Me gusta cómo suena eso. Aunque soy extraterrestre. Aunque no tengo la forma de las mujeres humanas. Jake inclinó su rostro hacia el suyo. Eres perfecta tal como eres. Su sonrisa fue lo último que vio antes de sumergirse en el sueño más tranquilo que había tenido en años. El calor de su cuerpo contra el suyo, una promesa de algo que creía perdido para siempre. Jake despertó a una sensación desconocida pero placentera de cálida piel azul contra la suya. Lir dormía plácidamente a su lado, con su cabello blanco extendido sobre la almohada, ligeramente luminiscente en la oscuridad del amanecer. Se permitió un momento para simplemente observarla, maravillándose de lo rápido que se había vuelto esencial para él. Un suave golpe en la puerta rompió el hechizo. Jake se deshizo con cuidado del abrazo de Lir, se puso los pantalones y abrió la puerta para encontrarse con Tom Cooper afuera. Disculpe la molestia, dijo Tom, observando con complicidad el aspecto desaliñado de Jake. Acaban de llegar funcionarios de la autoridad colonial. Están haciendo preguntas. Jake frunció el ceño. Eso fue rápido. Demasiado rápido, asintió Tom. Algo no está bien. Nos vemos en el centro comunitario en 15 minutos. Cuando Jake y Larry llegaron al centro comunitario, el lugar estaba lleno de tensión. Al frente de la sala se encontraban dos funcionarios de la autoridad colonial, vestidos con impecables uniformes grises. Un hombre humano con la expresión apretada de un burócrata y un vexiano alto con la característica cresta de espinas a lo largo de su cráneo. El capitán Drentax, el vexiano, se presentó. División de Protección Agrícola Colonial. Este es mi socio, el señor Pearson. Jake estudió al funcionario alienígena con cansancio instintivo. Los vexianos eran conocidos por su rígida adhesión a las normas y regulaciones y su animosidad histórica hacia la expansión humana. Entendemos que usted ha experimentado pérdidas de cultivos debido a un agente patógeno. Tax continuó, sus pupilas verticales escaneando la habitación. Estamos aquí para investigar y contener la situación. Cuando dices contener, ¿qué quieres decir exactamente? Tom preguntó. Pearson dio un paso adelante. Protocolos de cuarentena estándar. Nadie entra ni sale del asentamiento hasta que hayamos evaluado el nivel de amenaza. Murmullos de descontento resonaron entre los granjeros allí reunidos. Jake captó la mirada de Lir y notó su sutil ceño fruncido. Ya hemos comenzado a desarrollar una contramedida, dijo Jake. Lir Naveen es especialista en defensa agrícola. La mirada de Tax estaba fija en Liri, su expresión ilegible. Un asurano. Interesante. ¿Sus credenciales? Trabajé en el Instituto de Defensa Agrícola de Asuran durante 8 ciclos, respondió Liri con calma. Especializado en neutralización de patógenos. Y, sin embargo, ahora estás aquí, en un mundo fronterizo humano, observó Fax. Un gran cambio de carrera. Algo en el tono del vexiano le puso los pelos de punta a Jake. Antes de que pudiera responder, Maya Cooper intervino. Capitán Tax, hemos proporcionado muestras de suelo y cultivos. ¿Qué más necesitas para tu investigación? Acceso a todos los registros y bases de datos agrícolas, respondió Pearson, y entrevistas privadas con los agricultores afectados. La reunión continuó con los funcionarios describiendo protocolos de contención cada vez más intrusivos. Mientras hablaban, Jake notó que Larry estudiaba el hacha con creciente intensidad. Cuando concluyó la reunión, Larry tomó a Jake aparte. Algo anda mal, susurró. El vexiano, sus preguntas no seguían el protocolo habitual de investigación. Parecía más interesado en quién sabe que en el patógeno en sí. ¿Crees que está involucrado? No lo sé, pero debemos tener cuidado con la información que compartimos. Se dirigieron al laboratorio comunitario donde Larry había comenzado su trabajo. La pequeña instalación era básica pero funcional, con equipos donados por varios colonos a lo largo de los años. He aislado la estructura del patógeno, explicó Larry,
mostrándole a Jake los modelos moleculares en su pantalla. Definitivamente está diseñado y fabricado específicamente para apuntar a cultivos compatibles con los sistemas digestivos humanos. Jake frunció el ceño. No solo una contaminación, sino un ataque dirigido. Sí, y encontré algo más. Ella abrió otra pantalla. El patógeno contiene un marcador genético, una firma. Es biotecnología vexiana. Al igual que nuestro amigo, el Capitán Tax. Larry asintió sombríamente. El tratamiento que estoy desarrollando funcionará, pero necesito un catalizador, un compuesto llamado rodio hexavalente. Es raro, pero debería estar presente en los depósitos minerales de la Cordillera Norte. Ese es territorio de carroñeros, dijo Jake, refiriéndose a los depredadores indígenas que habitaban las regiones montañosas de Frontier 9. Peligroso. Es nuestra única opción. Sin ella, el tratamiento no se estabilizará. Jake estaba a punto de responder cuando la puerta del laboratorio se abrió y apareció una cara familiar. Ellis del centro agrícola, con aspecto agobiado y exhausto. Harrison, dijo, mirando nerviosamente por encima del hombro. Te he estado buscando. Ellis, ¿qué estás haciendo aquí? Te traigo esto. Le entregó a Jake un chip de datos. Encontré algo en los archivos de semillas de la galaxia. No solo distribuyen semillas contaminadas. Están probando un arma de arco y lo harán solo en mundos habitados por humanos. Jake insertó el chip en un lector. Páginas de datos se desplazaban por la pantalla. Manifiestos de envío, notas de investigación, resultados de pruebas, todo apunta a una campaña deliberada dirigida contra asentamientos agrícolas humanos. Esto va más allá de la semilla de la galaxia, continuó Ellis. Encontré comunicaciones con funcionarios de la autoridad colonial. Alguien de alto rango está ayudándoles a encubrir esto. Alguien como el Capitán Tax, sugirió Leary. Ellis asintió. Exactamente igual que él. Llegó ayer al centro, confiscó nuestras muestras y nos ordenó que detuviéramos todas las pruebas. Cuando lo interrogué, me hizo sacar de la instalación. Jake estudió los datos con más cuidado. Estos registros de envío muestran entregas a todos los asentamientos de mayoría humana en el sector. Esto no es algo aislado, es sistemático. Es genocidio, dijo Ellis sin rodeos. Genocidio lento y negable. Matar de hambre los asentamientos humanos, hacer que parezca una pérdida de cosechas y luego aparecer y reclamar los territorios abandonados. Las implicaciones fueron asombrosas. Jake miró a Leary, cuya expresión se había endurecido hasta alcanzar la determinación. Necesitamos ese catalizador, dijo. Con un tratamiento que funciona, tenemos pruebas tanto del ataque como de la solución. Jake asintió. Hablaré con Tom sobre la posibilidad de organizar una expedición a la Cordillera Norte. Hay más, dijo Ellis vacilante. Los mercenarios que atacaron tu granja. No solo estaban limpiando evidencia. Buscaban a alguien específico. Miró a Leary, un científico aurano que creían que podría reconocer la señal del arma biológica. Los ojos de Lear se abrieron de par en par. ¿Yo? ¿Pero cómo sabrían que estaba allí? Su llegada se registró en el puerto espacial, explicó Ellis. Y sus credenciales estarían en el sistema. Alguien conectó los puntos. Jake sintió que una ira fría crecía en su interior. Entonces, esto no se trata solo de cultivos. Se trata de silenciar a cualquiera que pueda exponer la trama. Lo que significa que todos estamos en peligro, concluyó Ellis, especialmente ella. Jake tomó la mano de Lear, encontrándola sorprendentemente firme a pesar de la revelación. Sus miradas se encontraron, y él vio en su mirada violeta no miedo, sino determinación. Entonces será mejor que nos apresuremos, dijo Jake. Necesitamos ese catalizador. Necesitamos completar el tratamiento y exponer esta conspiración antes de que Tax se dé cuenta de lo que sabemos. Leary le apretó la mano. En conjunto,
La simple palabra tenía un peso mucho más allá de su única sílaba. Una declaración, una promesa, un compromiso forjado en la crisis pero arraigado en algo más profundo. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontarían como uno solo. ¿Estás completamente seguro de esto? Tom Cooper preguntó, extendiendo un mapa topográfico sobre la mesa de planificación. La cresta norte brillaba en rojo en la superposición digital, indicando zonas de peligro. No tenemos elección, respondió Jake, comprobando la carga de su rifle de pulso. Sin el rodio hexavalente, Larry no puede estabilizar el tratamiento. Todavía faltaba una hora para el amanecer. Jake, Leary, Tom y un pequeño grupo de colonos de confianza se habían reunido en el taller de Tom, lejos de las miradas indiscretas del capitán Tax y su gente. El plan que habían formulado era arriesgado pero necesario. El equipo de Maya mantendrá a Tax distraído con un proceso de queja formal, explicó Tom. El procedimiento burocrático estándar debería mantenerlo ocupado al menos durante 8 horas. Mientras tanto, Ellis cooperará con su investigación, proporcionándoles la información justa para mantenerlos ocupados. Jake asintió. Eso debería darnos tiempo para llegar a la cresta y regresar. Suponiendo que los carroñeros no te atrapen primero, dijo Tom con gravedad. Esos bastardos se han vuelto más atrevidos últimamente. 3 expediciones mineras se perdieron solo en el último mes. Leary estudió el mapa, mientras su dedo trazaba la ruta que habían planeado. Los depósitos minerales deberían estar concentrados en esta quebrada. Mi escáner puede detectar la firma de rodio, pero necesitaremos acercarnos a medio kilómetro. Te mando a Davis, dijo Tom, señalando con la cabeza a un hombre corpulento que estaba revisando el equipo en la esquina. Sí, el mejor rastreador del asentamiento. Él conoce la cresta mejor que nadie. Mientras se hacían los preparativos finales, Jake tomó a Tom aparte. Si no volvemos antes del anochecer. Lo sé, interrumpió Tom. Pero no llegará a eso. Sobreviviste al conflicto de Próxima. Unos pocos depredadores locales no podrán derribarte. Ahora, Jake logró esbozar una sonrisa sombría. No son los carroñeros los que me preocupan. Si Tax se entera de lo que estamos haciendo, no lo hará, le aseguró Tom. Y si lo hace, tendrá que pasar por todos nosotros para llegar hasta ti. La solidaridad de los colonos humanos, su voluntad de permanecer unidos ante una amenaza a uno de los suyos, calentó a Jake de una manera que no esperaba. Después de años de aislamiento en su granja, había olvidado lo que se sentía ser parte de algo más grande. Mientras se preparaban para partir, Jake notó que uno de los miembros del personal de seguridad de Tax observaba el taller desde el otro lado del Kamens. La postura del extraterrestre era demasiado casual y su atención demasiado concentrada. Nos tienen vigilados, murmuró Jake a Davis, quien asintió casi imperceptiblemente. Salida trasera, respondió Davis en voz baja. Transportes listos. Salieron por una puerta de mantenimiento, moviéndose rápidamente entre las sombras antes del amanecer hasta donde los esperaba un resistente vehículo todoterreno. En cuestión de minutos, estaban más allá del perímetro del asentamiento, dirigiéndose hacia la imponente silueta de la cresta norte. El viaje duró 3 horas y el terreno se volvió cada vez más hostil a medida que se acercaban a las montañas. La vegetación se raleó y fue sustituida por formaciones rocosas irregulares y profundos barrancos. Los hijos gemelos de Frontier 9 ya se habían levantado por completo, proyectando una luz dura sobre el paisaje árido. «Detente aquí», dijo Davis finalmente. «El ruido de los vehículos se oye demasiado lejos en los cañones. Desde aquí, iremos a pie». Recogieron su equipo, escáneres, contenedores de muestras, armas. Jake notó que Leary revisaba su propia pequeña pistola de pulso con practicada eficiencia. «¿Sabes cómo usar eso?», preguntó sorprendido. Una sonrisa se dibujó en sus rasgos azules. La defensa agrícola auroriana incluía entrenamiento de combate. Los saqueadores de cultivos pueden ser agresivos.
lleno de sorpresas, ¿no? Jake dijo, sin molestarse en ocultar su admiración. Espero seguir sorprendiéndote durante mucho tiempo, respondió ella. Sus ojos violetas se encontraron con los de él con una intensidad que le aceleró el pulso. Davis se aclaró la garganta. Si ya terminaron de mirarse, tenemos unos 5 km de territorio carroñero que cruzar. El barranco que buscaban se adentraba profundamente en la ladera de la montaña, con paredes casi verticales a ambos lados. Davis los guió por un sendero estrecho, moviéndose con la silenciosa eficiencia de alguien acostumbrado a cazar y ser cazado. Señal de carroñero, susurró, señalando las marcas de garras en una pared rocosa. Frescos, estén alerta. Avanzaron con más cautela. El escáner de Lear emitía suaves pitidos ocasionales a medida que se acercaban a los depósitos minerales. El aire se enrareció, con un olor metálico que hizo que a Jake le dolieran los dientes. Estamos cerca, susurró Leary. La concentración es mayor, a unos 200 m más adelante. El camino se estrechó aún más, obligándolos a avanzar en fila india a lo largo de una cornisa apenas lo suficientemente ancha para sus botas. Más abajo, el barranco descendía y se perdía en sombras. Por encima de la roca roja de la cresta se alzaba amenazante. Casi habían llegado a su destino cuando Davis se congeló y levantó el puño en señal universal de detenerse. Jake se tensó y su dedo se movió hacia el gatillo de su rifle. Un sonido bajo y chirriante resonó a través del barranco. Un sonido que Jake solo había oído en las transmisiones de advertencia de asentamientos. Los carroñeros no se mueven, suspiró Davis. Cazan por movimiento. Durante varios minutos agonizantes permanecieron inmóviles. Jake podía sentir el aliento de Larry contra su cuello, su cuerpo presionado detrás de él en la estrecha cornisa. Finalmente, el parloteo se desvaneció. Ya siguieron adelante, susurró Davis. Pero saben que estamos aquí. Tenemos que trabajar rápido. El depósito mineral quedó expuesto a lo largo de una veta en la pared del barranco, una veta brillante de estructuras cristalinas que captaban la luz del sol. Leary trabajó rápidamente, utilizando una herramienta especializada para extraer muestras del rodio hexavalente. ¿Es suficiente?, Jake preguntó mientras llenaba el tercer recipiente. Debería bastar con que Leary comenzara, pero sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo sonido. El sonido de un avión que se acercaba. Alzaron la vista y vieron una elegante lanzadera de policía descendiendo hacia el barranco. Sus marcas de la autoridad colonial brillaban a la luz del sol. Gracias, gruñó Jake. Alguien debe habernos rastreado. El transbordador volaba sobre ellos y sus altavoces cobraban vida. Atención, expedición no autorizada, retumbó la voz del capitán Tax. Estás violando los protocolos de cuarentena. Ríndete inmediatamente. Jake intercambió miradas con Leary y Davis. Todos sabían lo que significaría la rendición. Confiscación del rodeo y probable detención, si no algo peor. ¿Opciones? Jake le preguntó a Davis. El rastreador señaló un estrecho paso en la pared del barranco que conduce a un sistema de cuevas. Podríamos perderlos allí. ¿Podría? Davis se encogió de hombros. También es un territorio privilegiado de anidación de carroñeros. Maravillosa elección, murmuró Jake. Capturados por funcionarios corruptos o devorados por depredadores. Voto por la opción 3, dijo Larry, con los ojos repentinamente brillantes de determinación. Señaló su escáner. Hay un canal de agua subterráneo debajo de nosotros. Si logramos alcanzarlo, el agua fluye de regreso hacia el asentamiento. ¿Cómo llegamos hasta allí?, Jake preguntó. En respuesta, Leary sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Una carga minera compacta. La defensa agrícola de Azuran también incluye entrenamiento básico de demolición. Jake no pudo evitar reír a pesar del peligro. Recuérdame que nunca debo subestimarte. Cuando el transbordador comenzó a descender, tomaron una decisión.
Leary colocó la carga contra un punto específico en el suelo del barranco, puso el temporizador y se pusieron a cubierto. La explosión fue calculada con precisión. Solo la fuerza suficiente para romper la fina capa de roca, separándolos del canal de agua, pero no lo suficiente para causar un derrumbe. El polvo y los escombros llovieron. Se asomaron a la abertura recién creada y vieron agua corriendo a unos 3 metros más abajo. ¡Saltar! Jake gritó cuando el transbordador aterrizó y comenzaron a emerger figuras armadas. Uno a uno, saltaron hacia la oscuridad. El agua fría impactó el sistema de Jake mientras se sumergía bajo la superficie. La corriente los atrapó inmediatamente, arrastrándolos lejos de sus perseguidores y hacia el corazón de la montaña. Más tarde, mientras se arrastraban desde el río subterráneo a varios kilómetros de la cresta, Jake atrajo a Larry hacia sus brazos, sin importarle su ropa empapada ante la expresión divertida de Davis. Eso, dijo, fue la cosa más valiente o más loca que he visto jamás. La piel azul de Lear estaba casi morada por el frío, pero su sonrisa era radiante. En Aurora tenemos un dicho: frente a la injusticia, la audacia es sabiduría. Jake la besó, sin importarle quién lo veía o qué peligro aún los perseguía. En ese momento, lo único que importaba era esta mujer extraordinaria que había irrumpido en su vida hacía menos de una semana y lo había cambiado todo. Tenemos el rodeo, dijo cuando finalmente se separaron. Ahora, terminemos lo que empezamos. El sol se estaba poniendo mientras Jake, Leary y Davis se acercaban a Coppertone, proyectando largas sombras sobre el paisaje fronterizo. Viajaron a través del país para evitar las carreteras principales donde las fuerzas de Tax podrían estar observando. Cuando llegaron a la cresta final, el corazón de Jake se hundió. Las lanzaderas de la autoridad colonial rodearon el asentamiento. Guardias armados patrullaban la valla perimetral y la puerta principal estaba sellada con una barrera de energía. Confinamiento, murmuró Davis. Tax no quiere correr riesgos. Jake estudió el asentamiento a través de sus prismáticos. Tienen a la gente reunida en el espacio común. Parece como si estuvieran retenidos allí. La mano de Larry encontró la suya. Sus dedos azules entrelazándose con los suyos bronceados. Necesitamos entrar. Sin el equipo de laboratorio, el rodeo es inútil. Davis señaló un afloramiento rocoso a medio kilómetro del borde oriental del asentamiento. Hay una manera de entrar. Los colonos originales construyeron túneles de emergencia como puntos de acceso que no aparecen en los mapas oficiales. Tom nunca mencionó los túneles, dijo Jake. Porque solo son para verdaderas emergencias, respondió Davis, como ahora. La entrada del túnel estaba oculta bajo una formación rocosa natural que solo se reveló cuando Davis manipuló una piedra aparentemente común. Se abrió un estrecho pasaje, apenas lo suficientemente ancho para los anchos hombros de Jake. Sale en el almacén que está debajo del centro comunitario. Davis explicó, si tenemos suerte, Tax no lo habrá encontrado. Se movieron a través de la oscuridad, guiados por la pequeña luz de Davis. El aire estaba viciado y lleno de polvo, lo que sugería que el túnel no había sido utilizado en años. Después de lo que pareció una eternidad de arrastrarse por el estrecho pasaje, llegaron a una escotilla de metal en el techo. Davis presionó su oreja contra ella, escuchando atentamente antes de asentir. Despejado, susurró, y empuje con cuidado la escotilla para abrirla. Salieron a una sala de almacenamiento poco iluminada, llena de alimentos conservados y suministros de emergencia. Jake podía oír voces desde arriba, los tonos ásperos del personal de seguridad de Tax y las respuestas más moderadas de los colonos. Davis señaló una puerta de servicio que conduce al pasillo trasero. El laboratorio está 3 puertas más abajo. Jake se volvió hacia él. Llega hasta Tom si puedes. Dile que tenemos el rodeo y que Larry está listo para sintetizar el tratamiento. Davis asintió y se alejó, dejando a Jake y Leary para que se dirigieran al laboratorio. Se movían con cautela, congelándose ante cada sonido.
La puerta del laboratorio estaba cerrada con llave, pero Leary sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo que sorteó la cerradura electrónica con sorprendente facilidad. La defensa agrícola también incluía entrenamiento en seguridad, susurró Jake levantando una ceja. Los ojos violetas de Lear brillaron con picardía. Digamos simplemente que los Asurans están llenos de habilidades útiles. Una vez dentro, Larry trabajó con intensidad concentrada. Sus manos azules se movían con precisión practicada mientras preparaba el tratamiento. Jake estaba de guardia en la puerta, escuchando pasos que se acercaban. ¿Cuánto tiempo? Él preguntó. 20 minutos para la síntesis inicial, respondió sin levantar la vista. Entonces tendremos que probarlo en una muestra infectada. La comunidad de Jake vibró. Un mensaje de texto de Tom. Situación de rehenes. Gracias exigente rodeo. Ellis capturó ejecuciones amenazantes en cuestión de 1 hora. Sea, murmuró Jake, mostrándole el mensaje a Larry. H. hizo una pausa en su trabajo, con la determinación endureciendo sus rasgos. Necesitamos una distracción, algo que llame su atención mientras termino la síntesis. Jake pensó por un momento y luego sonrió. Creo que sé exactamente lo que necesito. 10 minutos después, las alarmas sonaron en todo el asentamiento cuando se activó el sistema automático de extinción de incendios, inundando el área común donde Tax tenía retenidos a los colonos. En el caos que siguió, Jake se deslizó por los pasillos de servicio hacia el área de detención donde se encontraba detenido Ellis. Encontró al técnico agrícola en una celda improvisada, un almacén con la puerta sellada con una cerradura electrónica. El mismo tipo de cerradura que Leary había sorteado tan fácilmente. Ellis, susurró Jake a través de la puerta. Es Harrison. Jake, gracias a Dios está planeando destruir toda la evidencia, incluyéndonos a nosotros. No, si lo detenemos primero. Aléjese de la puerta. Usando el dispositivo de Lear, Jake evitó la cerradura y liberó a Ellis, quien parecía pálido, pero decidido. Leary sintetizando el tratamiento ahora. Necesitamos difundir pruebas de la conspiración. Ellis asintió. El centro de comunicaciones. Desde allí podremos acceder al canal de emergencia de las autoridades coloniales. Mientras tanto, en la Cámara de los Comunes, Tom Cooper había aprovechado la distracción del sistema de riego para organizar a los colonos. Cuando los guardias de Tax quedaron momentáneamente cegados por el agua, varios de los granjeros más fuertes los dominaron y les quitaron sus armas. Cuando Jake y Ellis llegaron al centro de comunicaciones, ya estaba en marcha un levantamiento a gran escala. Los colonos armados con herramientas agrícolas y armas capturadas habían acorralado a Tax y al personal de seguridad restante en el edificio administrativo. Se acabó, Tax, gritó Tom a través de un megáfono. Ríndete ahora. La respuesta del capitán Vexiano fue una ráfaga de fuego pulsado que destrozó las ventanas e hizo que los colonos buscaran refugio. En el laboratorio, Leary completó la síntesis justo cuando los sonidos de la lucha se intensificaron afuera. El tratamiento, un líquido azul brillante, brillaba débilmente en su recipiente. Está listo, le dijo a Jake cuando regresó. Pero necesitamos probarlo. Ellis sacó un recipiente de muestra de su bolsillo. Suelo infectado. Logré ocultarlo cuando confiscaron nuestras otras muestras. Observaron cómo Leary aplicaba una gota del tratamiento al suelo infectado. Bajo el microscopio, la estructura del patógeno comenzó a descomponerse inmediatamente. Funciona, suspiró Ellis. Realmente funciona. La comunicación de Jake volvió a zumbar. Tom informa que Tax estaba acorralado pero se negaba a rendirse. Ha borrado la evidencia de los servidores del asentamiento, decía el mensaje. Dice que es nuestra palabra contra la suya. No exactamente, dijo Ellis con una sonrisa sombría, sacando un chip de datos del interior de su bota. Hice copias, registros completos del programa de armas de Arco de Galaxy, incluida la participación de Tax. Con el tratamiento comprobado y evidencias en mano,
Se trasladaron al centro de comunicaciones. Ellis rápidamente eludió los protocolos de seguridad y estableció un enlace directo con la sede de la autoridad colonial en la capital del sector. Este es Ellis Mercer, Autoridad Agrícola Colonial, Código de Identificación Alfa 79 Delta, dijo en el transmisor. Autorización de seguridad de anulación de emergencia de nivel dorado, que transmite evidencia de conspiración y bioterrorismo contra asentamientos humanos. A medida que se cargaban los datos, Jake y Leary se unieron a las fuerzas de Tom que rodeaban el edificio administrativo. Los guardias restantes de Tax se habían rendido, pero el propio capitán Vexiano permanecía atrincherado en el interior, armado y peligroso. «Está terminado, gracias», gritó Jake. «Hemos transmitido todo al cuartel general del sector. El tratamiento funciona. Tu arma biológica falló». Hubo un largo silencio. Luego la puerta se abrió lentamente. El capitán Tax emergió con sus pupilas verticales contraídas por la rabia. «Ustedes los humanos», escupió, «siempre interfiriendo, siempre sobreviviendo. La frontera nunca estuvo destinada para tu especie. Y aún así aquí estamos», respondió Jake con calma. «Sobreviviendo juntos». En cuestión de horas, llegaron refuerzos de la autoridad colonial, legítimos esta vez, liderados por un severo almirante humano que arrestó a Taz y ordenó una investigación completa de Galaxy Corporation. Mientras el asentamiento celebraba su victoria, Jake encontró a Leary parada sola en el porche de la cabaña prestada, mirando las estrellas. «¿Pensando en Aurora?», preguntó, uniéndose a ella. Ella negó con la cabeza. «¿Pensando en aquí?». De ahora en adelante, sus ojos violetas se encontraron con los suyos. «La autoridad colonial me ha ofrecido un puesto para desarrollar defensas agrícolas en mundos fronterizos». «Es maravilloso», dijo Jake, aunque se le encogió el corazón al pensar en su marcha. «Lo rechacé», dijo ella simplemente. «¿Qué? ¿Por qué?». Los dedos azules de Lear trazaron la línea de su mandíbula. «Porque hay una granja que necesita reconstrucción y un granjero que ofreció refugio temporal a una novia rechazada por correspondencia». Jake le tomó la mano. ¿Y si la oferta cambiaba? ¿Y si ya no era temporal? Sus ojos se abrieron ligeramente. Jake respiró hondo. «Sé que es rápido. Sé que venimos de mundos diferentes, pero estos últimos días me han mostrado algo que pensé que había perdido para siempre. Un futuro por el que vale la pena luchar, por el que vale la pena vivir». Le apretó la mano. «Quédate conmigo, Larry. No como un invitado, sino como mi compañera, mi esposa». El cabello blanco luminiscente de Lear pareció brillar más a la luz de la luna mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante. En Aurora, existe la creencia de que las almas se encuentran a través de la inmensidad del espacio y el tiempo. Se acercó, su cuerpo encajando perfectamente con el de él. «Creo que el mío encontró el tuyo en ese puerto espacial». Sus labios se encontraron en un beso que contenía promesa, pasión y la certeza de un futuro compartido. Cuando finalmente se separaron. Aparte, Jake apoyó la frente en la de ella. «¿Entonces eso es un sí?», preguntó, con una sonrisa en los labios. Leary rió, el sonido como música en la noche silenciosa. «Sí, Jake Harrison. Definitivamente es un sí». 3 meses después, la granja de Jake florecía. El tratamiento que Leary había desarrollado no solo había neutralizado el patógeno, sino que también había hecho que la tierra fuera más fértil que antes. Su primera cosecha ya daba señales de convertirse en la más abundante en la historia del asentamiento. Mientras Jake estaba en el porche de su casa reconstruida, observando a Larry trabajar en el huerto experimental que ella había creado, se maravilló de cómo su vida se había transformado por completo. De viudo solitario a esposo de nuevo, de granjero aislado a miembro respetado de una comunidad unida. Todo por haber ofrecido refugio a una alienígena de piel azul que había sido rechazada por ser demasiado gorda. Leary levantó la vista, captó su mirada y sonrió.
Esa misma sonrisa que había empezado a sanar su corazón en un puerto espacial ajetreado. Dejó las herramientas y caminó hacia él. Sus movimientos, graciosa, a pesar del ligero contoneo que había desarrollado recientemente. Su mano descansaba sobre la suave curva de su abdomen. El inesperado pero feliz resultado de su biología compatible. Su hijo, el primer humano azurano en la frontera 9, nacería cuando terminara la cosecha. ¿En qué piensas?, preguntó, uniéndose a él en el porche. Jake la abrazó, maravillándose como siempre de lo bien que encajaba con él. Pienso que a veces el universo acierta. Incluso cuando los servicios de búsqueda de pareja extraterrestre se equivocan, bromeó. Sobre todo entonces, respondió Jake, besándola en la coronilla. Sus pérdidas, mis ganancias. Mientras los gemelos se sentaban en su próspera granja, Jake Harrison abrazó a su esposa, agradecido por el giro del destino que los había unido. Un viudo humano con dificultades y una novia extraterrestre por correspondencia, rechazada por ser demasiado gorda, que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que necesitaban: un hogar, un propósito y un amor que trascendía las estrellas.